Bien, vamos a ver este pasaje, hermanos, interesante. Los apóstoles son llevados a prisión sin cargos. Eso está prohibido. A ti alguien no te puede llevar a ningún lado si no trae una orden. Nada. Después de 45 minutos se llama privación ilegal de la libertad. Nada, ni una patrulla, nadie te puede detener si no trae una orden. A ellos les violaron sus derechos. Y van a ser maltratados con tremendo abuso de autoridad. Así que vamos a tratar de entender esto algo en esta noche. Como para llevar el evangelio a otro lado, a veces no son los métodos más bonitos, adecuados, los más sanos. A veces creemos que el evangelio hay que llevarlo donde está la papita y pensamos que van a salir puras personas bien amables, lugares cómodos, bonitos, un parque, no sé, una terraza, y vas a orar de rodillas con tus ojos cerrados mucho tiempo. Entonces, hermano, vamos a ver hoy en esta noche cómo a veces hay que llevar la palabra a lugares donde no nos gusta ir, ya sea por incomodidad o por peligrosidad. Hasta a veces oramos, vamos a orar para que Dios mande hermanos hasta allá, les echamos hasta fe con tal de no ir, y ahí oramos, decimos, Señor, heme aquí y envíalo a Él. Entonces vamos a titular en esta noche, el evangelio llega a la prisión. Dice en versículos 25 y 26. Esto es lo que está pasando. Dice, pero a medianoche, o sea, ya era tarde. Vamos a ponerle un horario después de las 12. Orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Y qué hacían los presos? Los oían, lea 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pensemos un poco en la situación, vea qué complicada está. Pensemos en ellos, lo que ellos está pasando. Están rendidos al proyecto de Dios. Las cosas no están saliendo como te gustaría o como las soñaste, porque todos nos viajamos. Usted sabe que la imaginación es algo bien hermoso. Si tú vas a vacacionar, no digas que no ni duermes mañana, y más si conoces el lugar, a tal hora aquí, tal hora allá, tal hora allá. Y me voy a cansar y a tal hora voy a comer esto y todo, y te viajas. Y me voy a regresar tal día, a tal hora, y cuando llegue a mi casa no me va a importar todo el tiradero que esté y la ropa, y si no hay comida no me importa. Te viajas. Y entonces a veces las personas que dicen hay que ir a predicar a otro lado, se viajan, dicen vamos a conocer muchas partes, es hermoso. Viajar es hermoso. Conocer cantidad de lugares, y luego piensas que con gastos pagados, tirarte cientos de fotos, ya sabes que a uno ni le importa y están poniéndole a su comida. Y entonces, pues no es así. Aquí la obra, hermano, consta de 4 áreas siempre hacer. Es sanar, liberar, predicar y enseñar. Y da vuelta. Sanar, liberar, predicar y enseñar. Entonces estos hermanos que están aquí, Pablo y Silas, que no se ve que estén ahí los demás, están en prisión. ¿Qué hicieron? Liberaron a una muchacha, no oraron por ella, dieron una orden. Nada más le dijeron al Espíritu y salió. Entonces imagínense ellos que ya caminaron. El apóstol Pablo está enfermo o tiene salud débil. Ya gastaron porque pues aquí el ministerio a veces es autofinanciable. Ya se te dificultaron las cosas. Ahora estás en la prisión, sin cargos, y les han dado una retotranquiza. 39 varazos. Versículo 25. Pero, de todo lo que ya les vine mencionando, no podían dormir, no sabemos si de dolor. Ya saben que cuando está cansado, bien cansado, ni se puede dormir, o si te duele algo, tampoco te puedes dormir. Pero a medianoche, ¿qué se pusieron a hacer? Pablo y Silas, ¿y qué más hacían? Iban a hacer, hermano, el cordón de 3 dobleces. Orar, cantar y adorar.
¿Había chance de quejarse? Porque a veces te dan ganas de quejarte y no hay con quién. A veces quisieras que alguien te escuchara, alguien te entendiera. Y aunque tengas personas que te quieren mucho, a veces, pues no. Entonces imagínense todo. Ahí paren ese sonido. Ahí apaguen las luces. Y estaban, ¿cómo, hermano? Dice ahí. ¿Cómo estaban de golpeados? Sí, apágalo. Estaban golpeando. ¿Y qué se pusieron a hacer? Dice el versículo. Y empezaron a cantar. Por ahí se oía una guitarra. El Señor es la fortaleza de mi vida. Él es mi luz, mi salvación. El Señor es la fortaleza de mi vida. Nada más estaban cantando Pablo y Silas, pero creo que eran más. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Hubiera yo desmayado. Hubiera yo desmayado si no había de creer que vería la bondad del Señor. Otra vez hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor en mi vida. En mi vida. Oh, diga, y en mi vida. En mi vida. ¿Qué más se podía hacer? Y como dice Himnos en plural, pasó a Cristo, yo te amo. Yo te amo. Así estaba todo oscuro. Cristo, yo te amo. Oh, dígale que no hay nadie. No hay nadie como tú. Jesús. Otra vez, Cristo, yo te amo. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Otra vez, Cristo, yo te amo. Yo te amo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, y si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y pasaron, porque eran himnos, y pasaron a toda la tierra te alabará. Toda la tierra te alabará, de los montes y collados te bendecirá. Ay, me duele un montón. Y los abismos proclamarán que eres
el Santo de Israel. Un aplauso. ¿Qué más se podía hacer, hermano? Muchas gracias. ¿Sabe qué es lo más grande? Que fueron escuchados. Versículo 26. No sé después de cuántos himnos, ¿verdad? Nos cantamos 3, pero yo me podía seguir. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Bueno, yo creo que la generación que está aquí hemos estado en terremotos, 3 por lo menos, yo. Voy a sacar el del 57. Del 85, 17 y 22. Entonces sabemos lo que es. Por lo menos el del 17 yo creo que sí no se nos olvida. Entonces imagínense lo que está pasando. Ahí en la cárcel no había congregantes. No había equipo de sonido, no había instrumentos musicales, porque a veces argumentamos y decimos que falta esto, falta aquello, y no es así. La adoración, hermano, es personal. ¿Qué respuesta, hermano, de parte de Dios que se haga presente con un terremoto? Mire, si llegara un ángel a donde tú estás, yo creo que cualquiera se sentiría halagado. O vino un profeta, ¿verdad? Bueno, de parte de Dios y te da una dirección. Bueno, si viniera hasta tu suegra a decirte, a ver, te la estás pasando mal, no vengo a reírme de ti, vine a ver a mi hija. Pero por ahí te echo una saludada, yo creo que hasta eso te pone contento. Pero ¿sabe qué pasó aquí? Que vino Dios personalmente. Mira lo que le voy a decir. Ya hemos visto aquí 2 ocasiones que el Señor mandó a sacar a Pedro y a Juan en una ocasión de la cárcel, un ángel. ¿Y eso es grande? Cuando usted y yo vemos el Antiguo Testamento, hay cantidad de eventos impresionantes de parte de Dios. Y hay muchas cosas que a veces no entendemos. A veces nos gusta lo espectacular. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a un lado y pagamos porque hay un espectáculo, porque nos gusta estar emocionados. Yo creo que sí. Al que dice, me gusta ir al estadio, hay la emoción. Le gusta ir al cine, al teatro, hay emociones. Y entonces aquí, imagínense ellos ahí con todo. Y dice, ¿qué hacemos aquí? Mira, ya no te quejes. Entónate tú porque yo estoy bien desentonado. Mira lo que le voy a decir. Hay 2 ejemplos de 2 siervos. Vamos a ver uno. Jeremías va a la prisión por profetizarle al rey. Y algo que tiene Dios es que Dios es muy sabio. Y así lo veo yo desde este lado. Yo creo que cuando Jeremías estaba en la cárcel no lo veía así, pero yo veo que Dios los esconde en lugares especiales. Entonces, había grandes dificultades afuera y Jeremías está en la cárcel. José, hubo una dificultad por ahí y lo llevan a la cárcel. No lo mataron porque posiblemente la loca esa tenía antecedentes, porque era para que lo mataran, no lo mataron, ¿se da cuenta? Bueno, entonces Dios tenía a Jeremías en la cárcel. Y la cárcel, hermano, quien ha ido es territorio del diablo, se lo aseguro. O sea, si tú conoces la emoción del miedo, lo conoces en la noche, allá a cada momento, cuando tú eres una persona tranquila y no es tu ambiente, te da un miedo horrible. Pero Dios, hermano, se burla de sus enemigos. No es sorprendido nunca por nada y por nadie. Así que vamos a ver a Jeremías, capítulo 32. ¿Qué hizo Jeremías? Profetizar. Anunció que iba a venir destrucción, no les gustó y estaba en la cárcel. Dice versículo 1 al 3 de Jeremías 32. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue en el año 18 de Nabucodonosor. 2, por favor. Entonces el ejército de
Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey. Vea cómo está, ya está todo el desastre afuera y Dios tiene guardado a Jeremías, ¿en dónde? En la cárcel. Vea cómo Dios sabe. A José le pasó igual, lo mandaron a la cárcel. Estuvo ahí, dice el 3. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo, porque profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová, aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará. Por hacer su trabajo lo encarcelaron. Pasamos a capítulo 33. Igual versículos 1 al 3. Cuando viene esta palabra, estos versículos, hermano, no llegaron en la comodidad de su casa. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, 2 por favor. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Y uno de los versículos consentidos, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Lo mismo le pasó a José. Dios no solamente lo escondió en Egipto o en la cárcel, sino ahí lo preparó, porque acuérdense que él le servía a las lacras que trabajaban en el gobierno. ¿Se das de cuenta ahorita que si llegaran todos los de la 4T ahí? Bueno, va a decir que son unas finísimas personas. Él los atendía y ahí recibió él la universidad, por eso cuando sale conoce el asunto. Eso está en la revelación, ¿no? Va a decir, ¿en qué parte del Éxodo? Nada. Entonces aquí, hermano, Dios les va a abrir las puertas, porque Él es el más interesado en que la obra no se detenga, solamente que pasaron por el carcelero. Vamos al versículo 26. Dios sabe, hermano, y conoce el asunto. Nada más que tiene algo Dios, que Dios no nos da las explicaciones como las queremos. ¿Tú te vas dando cuenta? Y dice así. Entonces, después de esos cantos que se echaron, muchos mejores tal vez que los que nosotros conocemos, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos. ¿Qué? Dios, hermano, hace unas cosas tan espectaculares. Y aquí, hermano, hace todo el Señor. Ya lo glorificaron. Hasta el carcelero percibe un temor santo, rinde su vida. Y vamos a decir, hermano, que el Espíritu Santo vino a redarguirlo. Porque esos cantos generaron algo, hermano, fueron oídos hasta el cielo. Dicen las personas que han ido al espacio, las que están en la subestación espacial, hay una subestación espacial, dicen que se oye ruido de palabras afuera de ese lugar, porque la atmósfera llega a un lugar después de salir de esa área. O sea que si usted ha oído que las palabras se las lleva el viento, no. Por eso es que las oraciones llegan hasta ahí, hermano. Entonces esos cantos generaron algo que fueron oídos hasta el cielo. ¿Quién se goza? ¿Se imagina? 2 nada más estaban alabando a Dios. Por eso no se achiquen. A mí me da gusto cuando, como ahorita que llegamos y que no hay nadie, bueno, con todo respeto de aquel lado, no había nadie. No se importa, de todos su auditorio es Dios. Amén. Mi auditorio es Dios, hermano. Usted alaba, usted glorifica, es para Dios, no es para los hombres. Está ahí, hermano. Dice el versículo 27. Despertando el carcelero, ese sí estaba dormido, los presos los oían porque creo que también estaban bien, pero bien cateados. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían pelado. Pues que era el Chapo, se dice. 28, por favor. Ahora pensemos esto. Ahora fíjese, hermano, vamos a tratar de ubicar algo. La hermanita Lidia, cuando empezamos este capítulo, pertenecía a la clase alta. Ya vimos que era vendedora, tenía una empresa muy productiva, era clase alta. La muchacha esclava divina era de la clase baja y el carcelero era de la clase media. Y entonces, hermano, están ahí ubicados todos los funcionarios. Ya le dije que esta ciudad de Filipos eran personas que estuvieron en la milicia y había personas retiradas. O sea, era una ciudad de descanso. Entonces había muchos funcionarios romanos ahí. Y estos 3 personajes, tanto Lidia, la adivina, y el carcelero, muestran la sociedad de Filipos. O sea, tenía los 3 rubros. Tenía clase baja, media y alta.
Entonces, hermano, aquí vemos lo que siempre hemos entendido. El evangelio es para todos. Aunque el Señor dijo que se le predicara a los pobres, aquí hay lugar para todos. Entonces, hermano, aquí están las escenas de este pasaje. En esta ciudad de Filipos es un lugar donde los terremotos no son frecuentes. Le voy a dar un ejemplo. Cuando México, el país de México, tiene lo que es el Pacífico, desde Michoacán, es la más área hasta Tapachula, hasta Chiapas, zona sísmica, toda esa área. Usted nunca ha oído y decir en Chihuahua tembló. Nunca ha oído en Sonora, nunca ha oído. Entonces, donde ellos están, los terremotos no son frecuentes. ¿Usted se imagina eso? Porque ahorita ya viene para el otro mes septiembre. Y le voy a decir de una vez, lo que han llegado a la solución de por qué tiembla en ese mes es porque como la Tierra gira, hay un momento donde hay más gravedad, hay una fuerza ahí que le hace. Miren, no soy científico, quisiera decirle ahorita. O sea, para que no se espante, ya llegó septiembre y van a empezar los memes el 18 y dicen que se acuesten con ropa, por favor, para que si hay que salir corriendo no hay que enseñar miserias. ¡Ay, lo voy a armar yo! Entonces están en un lugar donde no hay terremotos frecuentes y las puertas se cerraban de una forma no tan complicada. Cuando vas a prisión, todo es de metal. Entonces ahí se cree que la barra era de madera y entonces cuando tembló todo eso se abrió, todo eso se cayó. Y entonces el terremoto hizo que se soltaran todas las barras de todas las puertas, se abrieron las puertas porque Dios vino por su siervo. Nada más que estaba ahí toda la banda, ¿sí o no? Estaban ahí todos los trácalas esos. Y entonces sucede aquí algo, el carcelero estaba a punto de quitarse la vida. ¿Y por qué la ley romana pasaba esto? Que si a ellos se les escapaba un preso, el carcelero tenía que sufrir la condena de ese. O sea, tal vez sufriría menos muriéndose que pagando una condena. Si dicen, le echaron 500 años de condena, o no quiso la cadena perpetua, pero le dieron 500 años. Entonces, estar, hermano, en prisión es de las situaciones más complicadas de entender. Entonces imagina ahí todos los que ahorita leímos a Jeremías, que están en la prisión, y aunque dice él, me echaron aquí a la prisión, y todo está el tiradero afuera, él no sabe, no está comunicado de lo que está pasando afuera, pero mientras no lo comprende. José llega a la cárcel y de momento no lo comprende, porque él pudiera haber pensado, le hubiera hecho caso a la loca esa, y no estuviera aquí. Y el apóstol Pablo, que es de las primeras veces, por lo menos hay 3, que cae a prisión, no lo entiendes. O sea, tú estás ahí, tienes un nivel alto de prueba, puedes ver a Juan el Bautista en la prisión, que tiene un nivel de prueba y todavía manda a preguntar si el Señor Jesucristo era quien. Se da cuenta, hermano, o sea, cuando estás ahí es bien fuerte. Entonces el preso por eso se iba a matar. Vamos a versículos 27 y 28. Porque uno dice, bueno, ¿y qué iba a hacer? ¿Y él qué culpa tenía del terremoto? Despertando el carcelero, viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían oído. Yo leo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas mal, ningún mal. Todos estamos aquí. No diría, y cenó mucho y no puede correr. Y el otro, el tuerto, tampoco ve, no te fijes. Fíjese, hermano, lo que vamos a ver. Los personajes de estas escenas. En primer lugar vamos a ver, hermano, al apóstol Pablo. En el Nuevo Testamento, hablando de hombres, no hay otro siervo más usado que él. No hay otro hombre más rendido en ese tiempo. La iglesia de Jerusalén están cautivos, están amarrados ahí, ya vimos. Lucas escribe muy poco y luego se sale y se va todo a la iglesia de los gentiles. Entonces el apóstol Pablo ya entendió que tiene una misión que es predicarle a los gentiles. O sea, eso es grande, que tú sepas qué tienes que hacer y ya no te desvías. Pero fíjese, hermano, 3 actitudes muy buenas de él. Número 1, ya le expliqué que él está con salud débil, que ellos vienen caminando, que vienen haciendo gastos, que las cosas no están saliendo bien.
Pero a pesar de toda la tranquiza que ya les dieron, se pusieron a cantar himnos. Y estaban con el cepo sujeto, hermano. O sea, no estaban que podían moverse, estaban, por eso traté de sentarme en el suelo, dije que traté. Chulo me hubiera visto decir, vénganme a ayudar. Gracias a Dios por mis banquitos talacheros. Ah, sí, no. Imagínense, hermano, ya les preguntaba el domingo que a cuánto les han pegado con el cinturón y nada más 2 le hicieron así. Pero porque tenían a su esposa al lado. Dijo, yo creo que le hizo así, dices algo y te doy más, hijo. Les dieron una paliza, hermano. 39 varazos. Desnudos. ¿Se acuerda cuando nos pegaban? Ya traíamos la marca hasta de la plancha aquí que decía Baskonia. Tefal no había en ese tiempo. General Electric. Y todavía te decían, porque ahorita esa señora está en la frontera de Canadá, bien enojada, yo creo. Para preguntarle si te acuerdas de la marca de la escoba con la que me daba, que era, creo, la Perico. Y todavía te decían, porque todavía no estaban en función de los derechos de los niños hace 40,000 años. Ya que estás así medio muerto y te decían, agradece que no te agarré bien. No, hombre. Imagínese esa escena, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo es para quejarte? Entonces, hermano, algo que no se le puede quitar al cristiano es la presencia de Dios. La presencia del Espíritu Santo. Entonces, en este camino, tu boca, la mía, juega un papel bien importante, hermano. Dice que la palabra de Dios viene, ¿por qué? Y por aquí sale la fe, eleva, Dios está aquí. Dios está aquí. Usted ya oyó. Y por su boca sale la fe. Amén. Dios le está hablando. Amén. ¿Vamos? Entonces, esta boca lo puede ayudar o lo puede tirar. Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Si ellos en vez de cantar se ponen a quejar y le dicen, tú tienes la culpa. Tú fuiste el que te alocaste bien gacho. La hubieras dejado a la loca esa también. Total, nos está describiendo que nos hizo nada. No por tu culpa. Se pusieron a alabar a Dios. Y déjale digo algo, hermano. El gozo no radica en que todo nos debe de salir bien. Y sin sufrir. Mire, hermano, más de una vez me ha pasado que voy a otro lado a predicar y se me descompone el coche. Más de una vez. Más de una vez llanta ponchada. Un día se me poncharon 2 llantas al mismo tiempo. Carro calentado. En grúa. Y si tú te descuidas, te puedes quejar. Entonces, hermano, ahí le va, porque el gozo real no se va a manifestar con los cantos rápidos, alegre, y esto nos ayuda mucho. Pero no va a estar ahí la prueba de fuego. Porque bien ejecutado el asunto, hermano, pues nos alegramos con los cantos mucho. Nos alegramos, nos consolamos, brincamos, lloramos, lo que sea. Pero el gozo, este es el que están sacando ellos, es una herramienta, es un fruto que para ver si es genuino, va a salir cuando las cosas no van bien. Porque yo ahorita le decía, hermano, no va a haber palabra, vamos a seguir cantando, vamos a... La palabra dice, están construyendo el muro de Jerusalén y dice que nada más se quitaban la ropa para bañarse, que con una mano trabajaban y con la otra traían la espada. De ahí salió el gozo del Señor, dice, en nuestra fuerza. Entonces, cuando Dios está contigo, tú eres libre hasta de cantar en prisión. No importa que no haya luz. No importa que sea medianoche y no importa que no te entones. Yo siempre digo, ya sé dónde puso la unción del Señor, así que aguánteme. Y no estás solo, hermano, te voy a decir por qué. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces aquí hay muchos ángeles, amén. Bueno, los invitamos aquí que nos ayuden, ¿está ahí, hermano? Así que no estás solo. Él guarda la vida de los que le sirven. ¿Quién se goza en esta noche? Apláudale al hermano.
Número 2, ¿qué más se ve en el apóstol Pablo? Que estaba siempre dispuesto a abrirle la puerta de la salvación a quien fuera, a la hora que fuera. A Timoteo le dijo, te instes que lo hagas, que prediques en tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuántas veces ha pasado que ya salimos de aquí a la hora que sea, mañana, tarde o noche, y hay que dar informes, hay que orar, hay que acabar de predicar, y a veces hay que dar? Aquí, por ahí salíamos ya, somos los últimos en salir, no es queja, ¿verdad? Y llega una hermana, dice, vengo al culto, imagínense, ya 2:45. Ya se terminó, venimos desde bien lejos, mire, nos enviamos al centro de fe. Allá hay culto, ahí creo que a las 3 hay. Vaya, ya, sí. Pues de una vez les dejamos para. Entonces, hasta el carcelero, imagínense quién le predicó. El carcelero fue el que le colocó el cepo. Y no sabemos si nada más fue en los pies, en las manos o en el cuello. Entonces, dice ahí, lo aclara el escritor, que fue en las celdas de atrás. Entonces usted entiende que donde no había energía eléctrica como ahí, pues la luz natural es vital para nuestra vida, hermano. Si no, tiene un hijo por ahí, que no se despierta, vaya y ábrale la cortina, ábrale la puerta y verá si no lo despierta para que te alumbre Cristo. Se le dice, levántese. Entonces me imagino que con ese prodigio del terremoto empezaron a conectar esto, a ver si lo entendemos. Nosotros hemos estado aquí en días anormales, porque yo les he dicho esto, hermano, el día que pase algo, aquí es el centro de ahí. Entonces ya llegamos, el día que fue el terremoto del 17, estaban unas bases antes de estas, y los 4 bafles en el suelo, que había que venir a checar la construcción, había que venir porque pues empezó todo bien fuerte. Y entonces, pues ya saben que aquí es el lugar de reunión. No teníamos grupos todavía de cómo avisar. Entonces, con este prodigio, los que estaban en la cárcel, Pablo y Silas, empezaron a conectar ahora que Dios los llevó. Entonces ahí convino a decir que bueno que no nos quejamos. Porque a lo mejor si sale la queja avanza, Dios no llega hasta ahí. Entonces el carcelero se ve que traía hambre. Mire, hermano, por eso es que llevaron el evangelio a la prisión. Dice versículo 29, ahí leemos. Dice él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. ¿Me da el miedo? Siguiente, por favor. Sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Predicaron? No. No se ve que haya ahí parados el apóstol Pablo a decir, hola de pecadores, ya dejen de robar. Ellos nada más alabaron a Dios. Y dice así, sacándoles, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Había una presencia especial, yo quiero entender. 31, por favor. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Uno de los textos más famosos. Sigo leyendo. Y le hablaron la palabra del Señor hasta aquí, a él. ¿Y a dónde rebotaron, hermano? Pasó un tiempo, ¿verdad? Algo han de haber dicho, ya vámonos. Arreglaron ahí la prisión, no se fueron unos. ¿Y a dónde se fueron? A la casa del carcelero. No están los detalles, nos hubiera gusto decir si iban así o no iban, aguanten, no caminen tan rápido. Están viendo. Tendrán unas quesadillitas de Huitlacoche ahí en la casa ahorita. Algo tenían que platicar en el camino. 33, leo. Y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas después de que les pegaron ahí. Y enseguida, ¿qué pasó? Se bautizó él. Uy, todo eso en esa noche. 34, por favor. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Todo eso pasó en esa noche. ¿Me da cuenta, hermano? Mire, hermano, aquí vemos al apóstol Pablo incapaz de guardar rencor.
pudo predicarle al que le aseguró el cepo. Y posiblemente usted no cree que cuando le están colocando esa herramienta, usted cree que fue de la mejor manera. Y rápido, tengo prisa, abre las manos, papá. Ay, no, dejaran de ser hebreos. Es un detallito ahí escondido. Pero también hay algo, hermano, que quiero resaltar de esto, porque siempre es importante. ¿Qué más se ve del apóstol Pablo? Sabía tener su dignidad. O sea, trataba de darse a respetar. Y vamos a ver su inteligencia. Él, a donde llegaba y cada que tenía dificultades, se presentaba como ciudadano romano. O sea, él era hebreo, pero tenía una residencia romana y la sabía usar. Así que aquí en esto que pasó hay un abuso de autoridad, lejos de todo lo que Dios hizo. Y entonces aquí hay algo donde todos debemos aprender, y más nosotros. Porque a veces, hermano, tergiversamos la mansedumbre con ser menso. Tienes que saber defender. Ya está todo conectado, lo entiende, ellos oran a Dios, Dios los saca, le predican al carcelero, van a la casa, los sanan, los curan, les dan de comer y los bautizan, todo va bien ahí. Pero no todo estaba ahí. Miren lo que estaba pasando ya al otro día, cuando amaneció, versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, ¿suelta a quiénes? ¿Y aquí qué pasó? ¿Habrá llegado el terremoto hasta allá? 36, lo leo, dice, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. O sea, todo lo que pensaban los magistrados. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Le está dando una recomendación. Vea 37, por favor. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos están directamente. No, por cierto, sino vengan a ellos mismos a sacar. Porque hubo un atropello, hermano. A ver si me doy a entender. Sigo leyendo, 38. Y los alguaciles, o sea, ya que hablaron con el carcelero, le hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales vinieron, ¿tuvieron qué? Miedo. ¿Oír qué eran? Porque estos tenían que hacer valer sus derechos. 39, por favor. El azotar a un ciudadano romano era tremenda falta que se castigaba hasta con la muerte. Tuvieron miedo porque vino en esa cuestión. Entonces, Pablo, hermano, aquí prácticamente no es que esté reclamando los derechos para sí mismo, sino para dejar una enseñanza a todos y también a los cristianos de Filipos. Porque si no hay un abuso de autoridad, hermano. Entonces tú tienes que saberte defender hasta cierto momento, sí. Entonces, posiblemente quedaron estos como boletinados como violentadores. Acuérdense que no traen un cargo judicial, porque si ellos dicen, es que acuérdense que robaron, acuérdense que amenazaron, acuérdense que chocaron y no pagaron, acuérdense que lastimaron a una persona y tienen un cargo judicial. No, si no hicimos nada, ya que les pegaron los que metieron a la cárcel, ahora dicen, usted disculpe. Ahora fíjese lo que le voy a decir. Usted debe saber que el diablo nos va a querer intimidar y algo que él usa son a las personas que tienen cierto cargo de autoridad. Entonces abusan de ella. No sé si han visto un video, dos muchachos en una moto, los detienen, uno más joven golpea al policía, el policía sale y le dispara. No sé si lo mató o no lo mató. Sí lo mató. Pues se ve que le pegó en la cabeza. Entonces hay un protocolo para hacer una revisión. O sea, si alguien pasa aquí y te detiene una patrulla, tú le tienes que preguntar por qué te detiene.
y estamos revisando. ¿Me puede mostrar el documento donde usted está autorizado a revisarme, a revisar el vehículo? Entonces, si no lo muestra, usted no se puede bajar. Usted está en su propiedad privada, ¿se da cuenta? Entonces hay una situación, ya usted sabe si dice, ¿me permite hablar por teléfono? Sí. Y si no le muestra el papel, entonces, hermano, te tienes que saber defender. Hubo un tiempo que cuando volvieron obligatorio el seguro de los autos que todos tenían que tener, hacían sus retenes. Ahorita, quién sabe qué día, ahí por CCH, no sé si había 20, 25 motos detenidos. O sea, tú te descuidas, hay un abuso de autoridad. A ellos les hicieron un abuso de autoridad, los detuvieron y luego les pegaron. Así que el Señor dijo, mansos y no mensos. Usted tiene que saberse defender cuando hay atropellos. Vuelvo a decir, es difícil cuando tú llegas a la cárcel y comprender qué pasa. Ellos ya lo conectaron aquí, pero ahora los magistrados se dan cuenta y vienen a disculparse y empieza el temor. Mire cómo está ahí, hermano. Bajamos al 34. No, dice, ya vieron todo. Posiblemente, ¿verdad? A lo mejor nada más tembló en la cárcel, porque no se ve el arreglo, o si tembló en toda la ciudad, no lo sabemos. Y les dio miedo. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. 35, por favor. Después de todo lo que pasó, 36, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, dice que ya se vayan. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos. ¿Cómo? 37, por favor. Pero Pablo les dijo, después de azotarlos públicamente, sin sentencia judicial, estos ciudadanos romanos los echaron a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, no vengan y nos digan. Sí, ¿no? Que venga tu patrón, ¿sí o no? Nunca ha estado usted en la panadería y que lo tratan mal, le dice, tráigame al gerente, ¿verdad? Algo así. O el del restaurante, tráeme al gerente. O dile que su carne tiene una cocción bien chafa y ahora la quiero nuevecita. Y que le pongan más pimienta. Sabía defender. 38, Leo, dice, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran, ¿cómo? O sea que conocían sus derechos. Último 39. Ya le bajaron, ¿verdad? Y dice, ¿y les qué? Ay, por favor, tómeme la amabilidad, señor Pablo de Tarso, de tomar sus pertenencias y salir con su hermano. Se llama Silvano, pero le dicen Silas. Ya preguntaremos por qué. Y se va don Silvano con ustedes. Que Dios los bendiga. Mire, hermano, aquí hay algo que quiero enseñarles, o que meditemos. Tú tienes que saber cuando Dios permite que te pasen algunas cosas. Y debes saber cuando se le pasa la mano. Ahí le va. El Señor sabía, Dios Todopoderoso sabía que iban a maltratar a los hebreos, los egipcios. Cuando le dice a Abraham, le dice que va a ir a su nación, su familia va a ir a cierta nación, no le dice cuál, y van a ser esclavos 400 años. Entonces empezaron a clamar los judíos y se le empezó a pasar la mano al faraón, porque dice que las tareas las empezaron a aumentar. Y dice que clamaron y Dios los escuchó. Y entonces, hermano, pregunto, ¿Dios hizo justicia? Sí. Dios hizo justicia. Y Dios es así. En el tiempo de Moisés y de Aarón dice que a los niños los echaban al río. Allá los cocodrilos, voy a pensar, ay, en el río, qué padre, ¿no? Había en el río Nilo, creo que todavía hay caimanes y cocodrilos. Y entonces, cuando vino Moisés a traer juicio, ¿murieron los primogénitos o no? Sí. Ojo, cuidado. Cuando a alguien se le pasa la mano, Dios está. Entonces al faraón se le había pasado la mano. ¿Estamos ahí? Entonces aquí, Dios les permitió una prueba, pero se les pasó la mano. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, no, pues sí está así, pero se les pasó la mano. Por eso, hermano, cuando alguien pone la mano encima y se le pasa, y no es permitido por Dios, tiene dificultades. Usted puede ver a un Job,
que el diablo va y pide y le dice, puedes hacerle esto, pero no toques su vida. Y puede ver que viene el Señor Jesucristo con Pedro y le dice, han pedido tu vida para zarandearte. Y yo he rogado para que tu fe no falte. Entonces, no sabemos, ¿verdad? Si el apóstol Pablo debe haber sido alguien muy inteligente. O sea, hay personas que son bien inteligentes, o sea, tienen esa suspicacia y conectan las cosas rápido. Y querían dejar una enseñanza, por lo menos a nosotros aprendemos. Que sepan, hermano, el mundo que no somos tontos. Que no somos tontos. Y aquí les deja una enseñanza de que no eran improvisados. Y entonces, hermano, está demostrando que traía letras para defenderse, y eso es bueno. Que tú conozcas tus derechos. Cuando lo quiera, te pasa un accidente, te tienen que dar un servicio médico. Nada, porque te llega el de la ambulancia y te dice, ¿tienes servicio médico? Ya si tú le dices, pues así humildemente, lléveme al Dalindi, al Santa Elena, a Los Ángeles. Pues gloria a Dios. Si eres derechohabiente del ISSSTE, tienes una clínica. Si eres del Seguro Social, tienes una clínica. Y si no, te tienen que llevar a urgencias a darte un servicio. Así, no te deben de cobrar. Entonces ya cuando no se conocen los derechos y están afuera los de la ambulancia pidiendo que una propina, tú tienes que saber todo eso, hermano. Tienes que saberte defender, porque a veces, ¿sabe qué hacemos? Es que somos cristianos y vamos a orar por ellos, ¿no? Sí, vamos a orar por ellos, pero... No sé, hermano, tal vez estos magistrados que tuvieron temor, tal vez ya cuando ubicaron todo, se dieron por entendido que vino Dios a abrirle las puertas de la cárcel. Es como a veces pasa, ¿verdad, hermano? Que alguien tiene dificultades y no tiene para pagar un abogado y él es el que te ofrece el mismo gobierno, ese Dios lo usa. Es que Dios siempre va a abrir las puertas. ¿Qué llama la atención? Para que vea la grandeza, hermano, cuánto vale alguien que predica el evangelio. Imagínense. Vienen ángeles, vienen profetas, vienen, hermano, él mismo y les abre la puerta. Aquí dice que tuvieron que disculparse y rogarles que se retiraran. Tal vez, ¿verdad?, reflexionaban esto y decían, es que estos tipos son peligrosos, nomás cantan y tiembla la tierra. Entonces imagina, hermano, que si usted conociera a un hermano que ora y dice, ora y pasan las cosas, si no le agarras un respeto. Por eso a Moisés lo respetaban en Egipto. Traía una vara que bajó de un árbol, porque se dice, esta vara la compró y fue a una exposición, una vara de un árbol, la cortó. ¿Qué tienes en tu mano? Y con eso paró de cabeza Egipto. Entonces imagina cómo lo respetaban, porque traía, ¿qué? La vara. Así, hermano, quiero entender esto, que esa señal de la cárcel, de cómo Dios les abrió las puertas, les dio miedo a esas gallinas. 38, con todo y tenían el poder. Dice ahí el versículo 38. Y los alguaciles, o sea, la policía judicial, hicieron saber estas palabras a los magistrados, o sea, a los que estaban arriba de ellos, los jueces, los cuales tuvieron miedo al oír que eran, ¿qué? Porque les podían voltear el asunto por maltrato. 39, por favor. Así de buena manera ya nos vamos entendiendo, Ya más enojado dice, y quiero mi disculpa pública en horario tal, y por favor, y de buena manera. Más para que vea lo que pasa. Sí es bueno, hermano. Sí, yo sé que no es correcto andar en argüendes, pero hay asuntos menores, son asuntos menores que sí debe saberse, hermano, usted defender, conozca sus derechos. Dios no está enojado con eso. El pueblo debe estar informado, amén, hermano. Usted, hermano, dice, me falta saber aquí, investigue aquí cuántos artículos tiene la Constitución y en dónde. Usted no nos puede alguien llegar, hermano, aquí a querer cerrar o a intimidar o a alguien. Uno sabe defenderse así. Hace tiempo, la última vez que se pintó la fachada, llegó un poli y se para y desde la manera en que estacionan el auto. Y me dice, no puedes hacer eso, no puedo hacer esto en mi casa, ¿qué le tengo que pedir permiso? ¿A poco sí? Acababa yo de borrar que decía ahí propiedad federal. No, es que nosotros, mira, si quieres infraccionar al gobierno, y ya le saqué el documento de que es un edificio federal. No, señor soberano, no. Llegaste bien salsa, carnal. Llegaste como león y te me estás volviendo gatito.
Aquí vamos a andar vuelta y vuelta. Cualquier cosa, nada más ponga aquí la banda de protección civil que tenga cuidado y quedamos a sus órdenes. El oficial portugués. Yo lo vi que era como del estado de Puebla, pero bueno. Está ahí, hermano. Número 2. ¿Qué más pasa aquí? ¿Quién está ahí en esas escenas? El carcelero. Mire qué interesante las muestras de la autenticidad de su conversión, porque es bien pronto. ¿Y sabe qué me viene gustando todo? Lidia cree y se bautiza. El carcelero, con todas estas escenas que ya vimos, los lleva a su casa, les da de cenar y lo bautizan él y a toda su familia. Y que conste que cuando él llega ni una palabra habían predicado, solamente habían cantado. ¿Qué cantos? De ahí es donde salen las bromas, que cuando ven cantos viejitos y dicen, lo cantaron Pablo y Silas en la cárcel, de aquí salieron. Pero esos cantos hacen abrir las puertas de la prisión. Versículos 29 y 30. Fíjese, hermano. Sin predicar una palabra, solamente la respuesta de Dios, ejecutando esos cantos, dice el 29, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. 30, por favor. En cuanto conoció a Cristo, cuanto le revelan el Salvador, esto es importante, lavó las heridas del látigo, les sirvió de comer y algo importante, los llevó a su casa. Y bien importante, los bautizaron. No está alejado el creer del bautismo. Así que, hermano, usted que es discípulo de Cristo, hágalo. Si usted un día sale así, mi hermano, me invitaron a Tabasco y me dejaron media hora predicar. Me dieron la prédica media hora, 1:30. Y cuando terminó, se acercó la esposa de un hermano, me dice, ¿podría bautizar a mi esposo? No, eso lo tiene que hacer el pastor. No es que yo quiero que usted lo bautice, no es asunto mío. Dije, pues no menos valió la pena. Es que él es el pastor, yo no lo puedo brincar. ¿Estamos? Me invitaron a predicar, no. Él que lo... Sí, dice, porque urge que bautizar a este tipo, ¿no? Pues si ya creyó. Pero si el pastor me dice de una vez, ahí tenían una pileta de esas de pueblos, 7 veces sobre el hijo de... ¿Qué es lo grande que creyó él y toda su familia? ¿Se imagina ese testimonio? ¿Verdad? ¿Qué llama la atención aquí? Personas hospitalarias compartidas, cosa que ya no vemos. Por eso la iglesia, hermano, tenemos que resucitar esa área. Y aquí está en el 31, uno de los versículos más utilizados de las Escrituras. ¿Quién no se sabe este versículo? Por si hacen algún examen dentro de poquito. Por favor, ese Juan 3:16 están de la mano. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, tu casa, y lo creyó. La fe, hermano, a nosotros nos hace compasivos, amables. Sea, hermano, siempre sensible. Siempre ese cambio de corazón. Vea todos los frutos de estos que creyeron. Tienen que venir esas señales. Y qué bueno tener estos testimonios de cómo Dios respalda al que llama. ¿Qué es lo importante aquí? Hermano, hay que hacer la obra. Mire, uno va aprendiendo. Sale uno de vacaciones, hermano. Dice, voy a descansar, hermano. Mire, descanse de su rutina, pero no de la obra. Dispóngase a que Dios lo use. Estábamos en Morelia y veníamos llegando y yo pensé así, de echar un gazpacho. Y ya que lo fui a comprar, ¿qué más los hacen ahí? Llega un muchacho con sus piernas reventadas, no sé si eran varices. Me dice, ¿me regala 20 pesos? Si me dejas orar, te los regaló. Le oré por él y que se marea el chavo. ¿Me puedo sentar? Siéntate. No, me eché mi gazpacho. ¿Qué es importante hacer su obra, hermano? Mire con sus deditos. Hospital, funeraria, panteón y la prisión. Ahí, hermano, aunque usted esté adolorido, cateado, sírvale al Señor. No siempre tiene que ser con grandes multitudes, porque a veces yo me soñé predicando en tal explanada, está bien, ahí solito era el carcelero. ¿A quién fueron a sacar? Al carcelero. Los llevó a su casa y yo creo que hasta estaba avergonzado, ¿verdad? Cuando estaba ahí, yo fui al que te puse el ese. ¿Me perdonas? Como dice la Keila cuando la riegas, sí, hija. Sí, ¿me perdonas?
¿Qué testimonio más importante? Con esto voy a cerrar. Todos nos gusta predicar, hermano, cuando ya estás convencido de la obra, nos gusta predicar. Empiezan los preguntones ahí, métete. Oye, que tú esto, métete ahí luego. No vas a tener otra oportunidad. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Que para obtener este testimonio, tuvieron que caer en la cárcel. Porque si de otra manera no lo tienen. Tú vas, hermano, al hospital y están predicando los hermanos afuera del hospital, gloria a Dios. Vas a la prisión y están predicando los hermanos afuera. Pero otra cosa es que tú caigas adentro. Entonces aquí es donde tú tienes que entender esto, porque un día pudiera pasar que te sucediera esto. Dices, yo estaba bien, ¿por qué me enfermé? ¿Por qué? ¿Cómo me enfermé y fui a caer al hospital? ¿Cómo es que si yo no hice esto? ¿Cómo es que yo llegué hasta el ministerio público? Y entonces es una de las formas que a veces se pasa. Por eso, hermano, nosotros nos damos cuenta que cuando vemos a Jeremías, a José, al apóstol Pablo, que llegaron a prisión, a Juan el Bautista, y lo conectan, gloria a Dios. Póngase en pie, último versículo 40. Y quiero que vea esto de cómo Dios hace las cosas. Dios tiene todo conectado, hermano, todo. Tiene conectado tu familia, tu escuela, tus maestros. Tiene conectado tu trabajo, la congregación tiene, aún los mismos jefes que están adelante de ti, aunque sean incrédulos, Dios los tiene para formarte. Está ahí. Dice el 40, dice, entonces saliendo de la cárcel, después de la defensa que hicieron, ¿a dónde regresaron? A la del nombre bonito, se dice aquí a este lado. Entraron a la casa de la del nombre bonito. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. ¿Y qué hicieron? Para que vea cómo adoptaron una casa para recibir esa consolación. Así que, hermano, así están. Por eso es bien hermosa la aventura de fe. Porque Dios, hermano, te lleva y mañana no sabes a dónde Él te puede llevar. Y cuando menos tú te das cuenta, traes un tremendo testimonio.